La marcha. La marcha es definida como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y un mínimo consumo energético. Está constituido por una sucesión de apoyos dobles y de apoyos unilaterales, permaneciendo siempre el cuerpo en contacto con el suelo, mediante al menos un apoyo unilateral. Ahora vamos a hablar de los factores que influyen en la marcha. Primero están los extrínsecos. Estos tienen que ver con el terreno y el tipo de calzado, así mismo como la vestimenta. Intrínsecos. En este influye la edad y el sexo. Después vamos a ver los físicos, que son medidas antropométricas. Y los psicológicos, que están relacionados con la personalidad y emociones del individuo. Y los fisiológicos, que es el periodo gestacional y proceso normal del envejecimiento. Después, y por último, están los patológicos, que son los traumatismos, patologías neurológicas, musculoesqueléticas o trastornos psiquiátricos. Vamos a hablar de la fase de apoyo o de soporte. En el contacto inicial es el momento en el que el pie entra en contacto con el suelo. Normalmente el contacto tiene lugar en la región del talón, razón por la que en esta fase se considera para registrar el inicio y la culminación del ciclo de la marcha. En segunda fase tenemos respuesta a la carga. En esta el pie realiza contacto total con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a la extremidad adelantada. Después tenemos el soporte medio. Para este, la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. La transferencia del peso se da gracias a la rotación de la tibia sobre el pie estático. Después tenemos soporte terminal o final. En este el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Por último tenemos el prebalanceo o fase previa a la oscilación. En esta transcurre entre el 50 y el 60% la fase de transición entre la fase de soporte y la de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega el piso. El peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a otra. Fase o periodo de balanceo. En esta tenemos primero el balanceo inicial. Este inicia cuando los dedos del pie se despegan del piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima. Durante la marcha, 60 grados. El muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad inferior contralateral, que en este instante soporta el peso del cuerpo. Después tenemos el balanceo medio. En este el muslo continúa avanzando y la rodilla que ha alcanzado la flexión máxima ahora se extiende, de manera que el pie permanece despegado del suelo y termina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular al piso. Y por último tenemos balanceo terminal. Este inicia cuando la posición vertical de la tibia continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y la extremidad se prepara para aceptar la carga durante el contacto inicial. En el video analizado vamos a hablar sobre las fases. En el contacto inicial se apoya con la planta y después a la respuesta de carga no distribuye la carga, solamente la planta. En el soporte medio pierde contacto. En el soporte terminal se apoya con los dedos. En el prebalance, el mismo miembro contralateral tiene contacto inicial. En el balanceo inicial, el pie no deja contacto con el suelo. ¿Qué es una zancada? Es la secuencia de acontecimientos que tiene lugar entre dos repeticiones consecutivas.